duruyor. Hah, gözünü seveyim. Ah be kızım, ah be kızım. Münevver. Münevver. Munever jamás imaginó que el mayor peligro no vendría de un desconocido, sino de alguien que llevaba demasiado tiempo observando cada uno de sus pasos. Bastó una sola noche para que su vida quedara suspendida entre la vida y la muerte, mientras un secreto aterrador amenazaba con destruir a 2 familias enteras. Pero lo más inquietante no era su desesperada lucha por respirar, sino el silencio que se negaba a romper y que podía condenar al verdadero culpable a seguir actuando desde las sombras. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una persona puede soportar el dolor físico, pero hay heridas que nacen en el alma y terminan robándole hasta el aire. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con Munever. Nadie imaginaba que detrás de aquella joven aparentemente tranquila se escondía un sufrimiento tan profundo que estaba a punto de cambiar el destino de todos los que la rodeaban. Mientras tanto, en otra parte de la historia, Habba seguía enfrentándose a una batalla completamente distinta. Hamid había decidido llevar su guerra psicológica hasta el límite, al poner frente a ella un contrato matrimonial que parecía más una humillación que una prueba de confianza. Si realmente amaba a Yusuf, tendría que demostrar que era capaz de renunciar a cualquier interés económico. Aquella condición escondía una intención mucho más cruel, hacer que todos dudaran de las verdaderas razones de Habba para casarse con él. Si de verdad lo amas, firma. Aquellas palabras seguían resonando en la mente de Habba mientras intentaba contener la rabia y el orgullo. Sabía que cualquier paso en falso podía convertirse en el arma perfecta para quienes deseaban verla caer. Sin embargo, esa tensión apenas era una sombra comparada con la tragedia que estaba comenzando a desarrollarse alrededor de Munever. La joven llevaba horas cargando un peso insoportable sobre sus hombros. Había decidido guardar silencio por miedo, un miedo tan intenso que ya no distinguía dónde terminaba la amenaza y dónde comenzaba la realidad. Cada recuerdo volvía a su mente como una pesadilla imposible de borrar. Aquellas palabras amenazantes seguían persiguiéndola incluso cuando intentaba convencerse de que todo había terminado. Si hablas, te arrepentirás toda la vida. Era una advertencia que no sonaba como una simple amenaza, sonaba como una sentencia. Por eso, cuando salió de casa fingiendo que todo estaba bien, nadie pudo imaginar que en realidad caminaba completamente rota por dentro. Incluso las personas que la querían comenzaron a notar que algo extraño ocurría. Su mirada ya no era la misma. Respondía con silencios donde antes había sonrisas, evitaba cualquier conversación incómoda y parecía vivir atrapada dentro de una cárcel construida por el miedo. Jit tampoco conseguía ocultar la angustia que lo consumía. Sentía que algo se estaba escapando de sus manos, aunque todavía ignoraba hasta qué punto la situación estaba fuera de control. Intentó acercarse, buscó respuestas, pero Munever solo encontraba fuerzas para apartarse lentamente de todos aquellos que intentaban ayudarla. Al mismo tiempo, Yusuf empezaba a notar que demasiadas piezas ya no encajaban. Personas desapareciendo de la mansión, llamadas sin responder, rostros preocupados y un ambiente cargado de una tensión imposible de explicar. Ninguno de esos detalles parecía casualidad. Algo muy grave estaba ocurriendo. Sin embargo, nadie poseía todavía el valor suficiente para pronunciar la verdad en voz alta. Mientras Hamid seguía convencida de que controlaba cada movimiento relacionado con el futuro matrimonio de Yusuf y Habba, el verdadero peligro estaba creciendo en otro lugar, completamente fuera de su alcance. Su obsesión por separar a la pareja le impedía ver que una tragedia mucho mayor comenzaba a desarrollarse delante de todos. Munever intentó convencerse de que podía soportarlo un poco más. Respiró profundamente una y otra vez, pero su pecho comenzó a cerrarse como si una fuerza invisible le estuviera robando el oxígeno. Cada inspiración se convertía en un esfuerzo insoportable. El miedo aceleró los latidos de su corazón y con ellos también regresaron todos los recuerdos que había intentado enterrar. Su cuerpo dejó de responder. Las manos empezaron a temblarle. La respiración se volvió desesperada. Quienes estaban cerca comprendieron de inmediato que aquello no era un simple malestar. Respira, por favor, mírame. Pero Munever apenas podía escuchar aquellas voces desesperadas. Todo empezaba a desvanecerse frente a sus ojos. El aire desaparecía de sus pulmones mientras el pánico se apoderaba de cada segundo. La noticia cayó sobre la familia como un rayo. Ha sufrido una crisis muy grave. Llévenla al hospital inmediatamente. Los minutos siguientes fueron un auténtico infierno. El vehículo avanzaba a toda velocidad mientras cada segundo parecía eterno. Nadie hablaba. Nadie encontraba palabras capaces de aliviar aquel terror que comenzaba a instalarse en todos los corazones. Cuando finalmente atravesaron las puertas del hospital, los médicos actuaron sin perder un instante. El equipo sanitario rodeó a la joven mientras colocaban oxígeno e iniciaban maniobras de emergencia. Desde el otro lado de la puerta, los familiares solo podían observar sin saber si volverían a verla abrir los ojos. Las lágrimas comenzaron a aparecer. Las oraciones se mezclaban con un silencio insoportable. Yusuf llegó poco después completamente desconcertado. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Hacía solo unas horas todo parecía seguir un curso normal, pero ahora la vida de Munever pendía de un hilo.
Díganme la verdad, ¿qué está pasando? Nadie fue capaz de responderle, porque ni siquiera los médicos entendían cómo una crisis respiratoria podía alcanzar semejante gravedad. Después de largos minutos de incertidumbre, uno de los especialistas salió finalmente de la sala de urgencias con un rostro mucho más serio de lo esperado. No transmitía alivio, tampoco esperanza, transmitía preocupación. Y las primeras palabras que pronunció dejaron a toda la familia completamente paralizada. La hemos estabilizado, pero hemos encontrado algo que cambia por completo este caso. ¿Qué había descubierto realmente el médico en el cuerpo de Minever? ¿Y por qué aquella revelación estaba a punto de señalar directamente al hombre que menos esperaban? Pero aquellas palabras del médico no solo sembraron el miedo en la familia, también marcaron el instante exacto en que una simple emergencia médica comenzó a transformarse en una investigación capaz de destruir varias vidas. El especialista respiró profundamente antes de continuar. Su expresión reflejaba la incomodidad de quien estaba obligado a comunicar una verdad difícil de aceptar. La crisis asmática ha sido muy severa, pero eso no explica por sí solo el estado en el que llegó la paciente. Durante unos segundos nadie entendió a qué se refería. Todos esperaban escuchar una explicación médica, algún problema respiratorio o una complicación inesperada. Sin embargo, la siguiente frase cayó como un golpe imposible de esquivar. Durante la exploración hemos encontrado varios hematomas recientes. Son lesiones compatibles con una agresión física. El pasillo entero quedó sumido en un silencio absoluto. Las miradas comenzaron a cruzarse unas con otras. Alguien estaba mintiendo. Alguien había hecho daño a Minever. Y lo más inquietante era que la propia víctima jamás había contado nada. Su familia apenas podía creerlo. Aquella joven siempre había evitado los conflictos, jamás levantaba la voz y prefería sufrir en silencio antes que preocupar a quienes la querían. Precisamente por eso, descubrir que ocultaba semejante dolor resultaba todavía más devastador. ¿Está seguro, doctor? No podemos determinar todavía quién lo hizo, pero las lesiones no parecen accidentales. Aquellas palabras terminaron de romper la tranquilidad que aún quedaba. Mientras algunos intentaban asimilar la noticia, Yusuf sintió como una enorme culpa comenzaba a apoderarse de él. Repasó mentalmente las últimas semanas intentando recordar algún detalle extraño que hubiera pasado por alto. Había visto preocupación en el rostro de Munever más de una vez, pero jamás imaginó que detrás de aquellas miradas se escondiera un sufrimiento tan profundo. Cuanto más pensaba, más evidente resultaba que alguien llevaba tiempo sometiéndola a un miedo insoportable. Lo peor era que ese alguien seguía libre. Y podía volver a intentarlo. Muy cerca de allí, los padres de la joven apenas podían contener las lágrimas. El alivio por saber que seguía con vida desaparecía poco a poco, sustituido por una pregunta infinitamente más dolorosa. ¿Quién había sido capaz de hacerle algo así? Uno de ellos murmuró con la voz completamente rota. Mi hija nunca habría provocado algo semejante. Alguien la obligó a callar. Aquella frase quedó suspendida en el aire mientras todos comenzaban a recordar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Su miedo constante, las respuestas evasivas, los silencios, las lágrimas que intentaba esconder, todo empezaba a adquirir sentido. Sin embargo, el nombre del posible responsable aún permanecía oculto. Mientras tanto, muy lejos del hospital, Java seguía enfrentándose al conflicto provocado por el contrato matrimonial que Hamid le había impuesto. Su padre continuaba insistiendo en que no renunciara a los derechos económicos que le correspondían, convencido de que aquella familia jamás dejaría de despreciarlos. Pero Java comenzaba a pensar de otra manera. Ya no quería demostrar que tenía razón. Solo quería demostrar que su amor por Yusuf nunca había dependido del dinero. ¿Firmará el contrato? Su padre levantó la vista sorprendido. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. Si esa firma acaba con todas las dudas, entonces lo haré. Aquella decisión nacía del amor, pero también del cansancio. Ava estaba agotada de sentirse constantemente juzgada por personas que jamás habían querido conocerla de verdad. Sin saberlo, mientras ella tomaba aquella determinación, el verdadero terremoto emocional seguía creciendo en el hospital. Los médicos permitieron finalmente que algunos familiares vieran a Munever durante unos instantes. La joven permanecía inmóvil sobre la cama. El oxígeno cubría parte de su rostro. Su respiración continuaba siendo débil. Verla así rompía el corazón incluso de quienes intentaban mantenerse fuertes. Yusuf se acercó lentamente. Nunca la había visto tan frágil. Se quedó observándola durante largos segundos sin encontrar palabras. Finalmente, casi en un susurro, habló. No importa quién haya sido, te prometo que descubriré la verdad. Aquella promesa no iba dirigida únicamente a Munever, también era una promesa hacia sí mismo. No permitiría que el miedo siguiera gobernando aquella historia. Pero precisamente cuando empezaba a convencerse de ello, apareció alguien que cambió por completo el rumbo de la investigación. Uygar llegó al hospital con el rostro lleno de preocupación. Al enterarse del estado de Munever, acudió inmediatamente para ofrecer toda la ayuda posible. Sin embargo, lo que contó dejó completamente inmóvil a Yusuf. Hay algo que nunca te dije. Yusuf giró lentamente hacia él. ¿De qué hablas?
Uygar bajó la mirada durante unos segundos. Parecía debatirse entre guardar silencio o revelar una verdad que podía cambiarlo absolutamente todo. Finalmente respiró hondo. Hace unos días vi a Jit discutiendo con Minever. No era una discusión normal. ¿La estaba acorralando? La amenazaba. Y cuando intervine, ella me pidió desesperadamente que no contara nada. El corazón de Yusuf comenzó a latir con fuerza. Todas las piezas empezaban a encajar. Los silencios, el miedo, los hematomas, la crisis emocional. Todo parecía conducir hacia una única persona. ¿Por qué me ocultaste algo tan importante? Uygar cerró los ojos unos instantes. Pensé que podría solucionarlo sin involucrar a toda la familia. Creí que aquello terminaría allí. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. Aquella explicación ya no servía de consuelo. Yusuf comprendió que, mientras todos intentaban proteger a Munever respetando su silencio, el verdadero responsable había seguido actuando con total impunidad. Sin perder un segundo más, sacó el teléfono dispuesto a encontrar a Jit, pero ocurrió algo inesperado. Llamó una vez. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. El teléfono seguía apagado. Jit había desaparecido. Y cuanto más difícil resultaba localizarlo, más crecía una sospecha aterradora en la mente de Yusuf. Estaba huyendo porque era inocente. O porque sabía que Munever podía despertar en cualquier momento y revelar por fin el nombre del hombre que convirtió su vida en una pesadilla. Lo que más aterraba a Yusuf no era que Jit hubiera dejado de responder las llamadas. Lo verdaderamente inquietante era la posibilidad de que aquel silencio escondiera una huida desesperada. Si realmente era inocente, ¿por qué había desaparecido justo cuando Munever luchaba por recuperarse y la verdad estaba a punto de salir a la luz? El ambiente en el hospital se volvió cada vez más pesado. Nadie encontraba consuelo. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, todos levantaban la mirada esperando escuchar una buena noticia. Pero los médicos seguían insistiendo en que la joven necesitaba reposo absoluto. Su cuerpo había superado la peor parte de la crisis respiratoria, pero las heridas invisibles seguían siendo mucho más peligrosas que las físicas. Mientras tanto, Yusuf caminaba de un lado a otro por el pasillo, incapaz de controlar la rabia que comenzaba a consumirlo. Sentía que había fallado. Había estado demasiado cerca de aquella tragedia sin darse cuenta de que alguien estaba destrozando lentamente la vida de Munever. No pienso descansar hasta saber quién le hizo esto, murmuró con los puños cerrados. Sin embargo, cuanto más investigaba, más confusas se volvían las cosas. Uygar decidió contar todo lo que había presenciado días atrás. Recordó cómo encontró a Jit enfrentándose a Munever en un lugar apartado. La joven estaba completamente aterrorizada y apenas podía contener las lágrimas. Cuando él intervino, Jit reaccionó con una actitud agresiva, pero Munever, en lugar de aceptar ayuda, le suplicó que no dijera absolutamente nada. Me rogó que guardara silencio. Pensé que intentaba evitar un escándalo, confesó Uygar con evidente remordimiento. Aquella confesión provocó un profundo sentimiento de culpa entre todos los presentes. Si hubieran hablado antes, quizá nada de aquello habría ocurrido, pero el tiempo ya no podía retroceder. Al mismo tiempo, otra conversación comenzaba a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Hamiyet seguía convencida de que el único problema importante era el matrimonio entre Yusuf y Java. Continuaba creyendo que el contrato prenupcial era la única forma de proteger el patrimonio de su hijo. Incluso hablaba con Sultán como si la situación estuviera completamente bajo control. Si firma ese documento quedará claro que no busca nuestro dinero. Hamiyet sonrió satisfecha. Creía haber encontrado la jugada perfecta. Lo que ignoraba era que Yusuf ya no tenía la cabeza puesta en ese conflicto. Después de enterarse de la situación de Munever, cualquier otra preocupación había pasado a un segundo plano. Mientras unos discutían sobre propiedades y herencias, una muchacha seguía atrapada por el miedo dentro de una habitación de hospital. Muy lejos de allí, Java también comenzaba a sentir que algo no marchaba bien. La llamada de Yusuf había sido demasiado breve, demasiado fría. Él apenas había podido explicarle que Munever estaba hospitalizada y que la situación era delicada. Aquello bastó para llenar su corazón de inquietud. ¿Necesitas que vaya?, preguntó con preocupación. No. Quédate en casa. Ya hablaremos cuando todo esto pase. Pero Jabba conocía demasiado bien a Yusuf. Sabía distinguir cuando intentaba tranquilizarla ocultando la gravedad de una situación. Por primera vez desde que comenzaron los preparativos de su boda, el contrato impuesto por Hamiyet dejó de ocupar el centro de sus pensamientos. Ahora solo deseaba que Munever sobreviviera. Mientras tanto, la policía empezaba a recibir información relacionada con Jit. Su desaparición comenzaba a llamar la atención, y varios conocidos confirmaban que nadie sabía dónde se encontraba desde la noche anterior. Cada minuto aumentaba las sospechas. Sin embargo, no todos estaban convencidos de su culpabilidad. Selma se negaba rotundamente a creer que él fuera capaz de llegar tan lejos. Conozco a Jit desde hace años. Puede equivocarse. Puede actuar impulsivamente. Pero no puedo imaginarlo golpeando a la mujer que ama. Aquellas palabras sembraron una nueva duda. ¿Y si todo era mucho más complejo? ¿Y si alguien estaba aprovechando la desaparición de Jit para convertirlo en el culpable perfecto?
La incertidumbre comenzaba a dividir incluso a quienes buscaban la verdad. Poco después, uno de los médicos salió nuevamente de la habitación. Esta vez su expresión era diferente. La paciente ha recuperado la conciencia. Todos respiraron con alivio, pero la alegría duró apenas unos segundos. Aún está muy débil, eviten alterarla, no puede recibir muchas visitas. Aquella advertencia no impidió que sus padres entraran primero. Al verla abrir lentamente los ojos, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Gracias a Dios, hija mía. Munever intentó sonreír, pero el dolor era evidente. Su respiración seguía siendo pesada, su mirada parecía perdida, y, sobre todo, había un miedo imposible de ocultar. Los médicos se retiraron discretamente, permitiendo que la familia permaneciera junto a ella durante unos minutos. Fue entonces cuando Yusuf se acercó lentamente a la cama. No necesitó hacer preguntas, solo tomó su mano con cuidado. Ya pasó lo peor. Ahora estamos contigo. Munever lo observó durante unos segundos. Sus labios comenzaron a temblar, parecía querer decir algo. Todos guardaron silencio. Aquellas palabras podían cambiarlo todo. Pero justo cuando reunió fuerzas para hablar, una imagen cruzó violentamente por su mente. El rostro del hombre que la había amenazado. La promesa de acabar con su vida si contaba la verdad. Su respiración volvió a acelerarse. El monitor cardíaco empezó a sonar con insistencia. Tranquila, no intenté hablar todavía, ordenó el médico mientras corría hacia la habitación. Los familiares fueron obligados a salir inmediatamente. La puerta volvió a cerrarse. Yusuf permaneció inmóvil frente al cristal. Estaba convencido de que Munever conocía perfectamente el nombre de quien la había destruido, pero también comprendió otra cosa mucho más inquietante. El miedo que aquella joven sentía era tan profundo que prefería poner en riesgo su propia vida antes que pronunciar una sola palabra. Y mientras todos intentaban que recuperara la calma, una patrulla llegaba a la casa de Jid con una orden para localizarlo cuanto antes. Sin embargo, lo que encontraron allí hizo que la investigación diera un giro completamente inesperado. Porque Jid seguía sin aparecer, y había señales de que alguien había pasado por la vivienda antes que la policía, como si estuviera intentando borrar cualquier rastro que pudiera conducir hasta la verdad. La llegada de la policía a la vivienda de Jid no resolvió ninguna incógnita. Al contrario, cada nueva respuesta parecía abrir otra pregunta todavía más inquietante. El joven seguía sin aparecer y nadie podía explicar dónde había pasado la noche. Para Yusuf, aquello comenzaba a parecer demasiado conveniente. Si realmente no tenía nada que ocultar, ¿por qué había desaparecido precisamente cuando Munever estaba a punto de despertar? Los agentes preguntaron a familiares, vecinos y conocidos, pero todos respondían lo mismo. Hacía horas que nadie sabía nada de él. Su teléfono permanecía apagado y no había dejado ningún mensaje. Aquella ausencia empezaba a alimentar toda clase de sospechas. Mientras tanto, en el hospital, el estado de Munever seguía siendo estable, aunque los médicos insistían en que cualquier alteración emocional podía provocar una nueva crisis. No era únicamente el asma lo que preocupaba al equipo médico. La angustia acumulada durante tanto tiempo había dejado una huella mucho más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. Yusuf permanecía sentado frente a la habitación sin apartar la vista de la puerta. Cada minuto que pasaba reforzaba una misma idea en su cabeza. Alguien había convertido el miedo de Munever en un arma para mantenerla en silencio. No podía permitir que aquello continuara. En ese momento apareció el fiscal acompañado por varios agentes para hablar con la familia. Explicó que, debido a las lesiones observadas por los médicos, el caso ya no podía tratarse únicamente como un problema de salud. Estamos obligados a investigar si hubo violencia contra la paciente. Aquellas palabras confirmaban oficialmente lo que todos temían. La familia comenzó a intercambiar miradas de incertidumbre. Nadie quería creer que alguien cercano hubiera sido capaz de llegar tan lejos. Sin embargo, las pruebas físicas hablaban por sí solas. Muy cerca de allí, Uygar continuaba sintiéndose responsable por haber guardado silencio. Cuanto más recordaba aquel encuentro entre Jid y Munever, más detalles venían a su memoria. La joven no solo parecía asustada, también protegía desesperadamente a quien la estaba amenazando, como si creyera que denunciarlo solo empeoraría las cosas. «Debí hablar antes», dijo con la voz quebrada. Yusuf no respondió inmediatamente. Sabía que lamentarse ya no cambiaría lo ocurrido. Lo importante ahora era impedir que el responsable escapara. Pero cuando parecía que todas las sospechas apuntaban en una única dirección, comenzaron a aparecer voces que defendían a Jid. Su propia familia rechazaba por completo la idea de que pudiera agredir a una mujer. «Conocemos a nuestro hijo mejor que nadie. Jamás levantaría la mano contra Munever». Aquella convicción abrió una nueva grieta en la investigación. ¿Y si estaban cegados por el cariño? ¿O realmente existía alguien más manipulando toda la situación? Mientras la duda crecía, otra historia seguía avanzando silenciosamente. Java tomó finalmente una decisión que sorprendió incluso a su padre. Después de meditar durante horas, sostuvo el contrato matrimonial entre sus manos y comprendió que seguir discutiendo solo prolongaría un conflicto que ya había hecho demasiado daño. «Lo firmaré». Su padre la observó incrédulo. «¿Después de todo lo que te hicieron pasar?».
No voy a demostrarles quién soy con palabras. Lo haré con mis actos. Aquella respuesta reflejaba una serenidad que pocos esperaban. Ava estaba convencida de que el amor por Yusuf valía mucho más que cualquier propiedad o herencia. Sin embargo, ignoraba que Hamiyet interpretaría esa firma como una victoria personal. La mujer sonrió convencida de que una vez más había conseguido imponer su voluntad. Al final tuvo que aceptar mis condiciones. Pero Sultan, que conocía demasiado bien a Hamiyet, comenzó a preguntarse si aquella obsesión por controlar la vida de todos terminaría destruyendo también a su propio hijo. Mientras tanto, la verdadera tormenta seguía desarrollándose dentro del hospital. Los médicos permitieron una breve visita a Munever. Esta vez solo Yusuf pudo entrar. La joven abrió lentamente los ojos al sentir su presencia. Él se acercó despacio para no alterarla. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Solo el sonido constante de los monitores rompía el silencio. Finalmente, Yusuf tomó aire. No voy a obligarte a hablar, pero necesito que sepas una cosa. Munever levantó ligeramente la mirada. Quien te hizo esto ya no podrá seguir escondiéndose. Los ojos de la joven comenzaron a llenarse de lágrimas. Quiso responder, movió apenas los labios, pero el miedo volvió a apoderarse de ella. Las imágenes de aquella noche regresaron con una fuerza insoportable. Recordó cómo había sido acorralada, cómo aquellas amenazas se repetían una y otra vez. Cómo una voz le juró que destruiría la vida de las personas que más quería si se atrevía a denunciarlo. Con enorme esfuerzo consiguió pronunciar apenas unas palabras. Tengo miedo. Yusuf sintió que el corazón se le encogía. Ya estás a salvo. Ella negó lentamente con la cabeza. Aquella reacción lo estremeció, porque significaba que, incluso rodeada por médicos, policías y su propia familia, Munever seguía creyendo que el hombre que la había aterrorizado podía alcanzarla. Esa certeza cambió por completo la actitud de Yusuf. Ya no bastaba con esperar una declaración. Debía encontrar pruebas por su cuenta. Decidido a reconstruir cada movimiento de los últimos días, comenzó a hablar con todos los empleados de la mansión, con vecinos y con cualquier persona que hubiera visto a Munever antes de su ingreso en el hospital. Uno de los trabajadores recordó entonces un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Días antes, había visto a la joven regresar acompañada por Uygar. Parecía muy alterada. Entró apresuradamente en la casa, miraba constantemente hacia atrás, como si creyera que alguien la seguía. Ese testimonio coincidía exactamente con lo que Uygar había contado sobre la discusión con Jit. Las piezas comenzaban a encajar. Sin embargo, justo cuando Yusuf estaba convencido de haber encontrado el camino correcto, recibió una llamada que volvió a sacudirlo por completo. Uno de los agentes encargados de buscar a Jit acababa de comunicarle una noticia inesperada. Habían encontrado un nuevo testigo. Una persona que aseguraba haber presenciado el enfrentamiento entre Munever y el hombre que la amenazó. Y esa declaración podía demostrar, de una vez por todas, si todas las sospechas contra Jit eran ciertas, o si el verdadero culpable llevaba demasiado tiempo manipulando a todos desde las sombras. La noticia del nuevo testigo cayó sobre Yusuf como un rayo en mitad de la tormenta. Durante horas había sentido que perseguía sombras, reconstruyendo fragmentos de una historia que nadie quería contar. Pero si aquella persona realmente había presenciado el enfrentamiento con Munever, todo podía cambiar. Por primera vez desde que la joven había sido ingresada en el hospital, la verdad parecía estar un poco más cerca. Yusuf salió inmediatamente para reunirse con los investigadores. Cada minuto era precioso. Si el responsable descubría que existía un testigo dispuesto a hablar, podía intentar silenciarlo antes de que declarara. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, una sola idea ocupaba su mente. ¿Y si durante todo ese tiempo había acusado a la persona equivocada? Aunque todas las sospechas seguían apuntando hacia Jit, una parte de él se negaba a aceptar una conclusión sin escuchar todas las versiones. Necesitaba pruebas, necesitaba hechos. Porque una decisión precipitada podía destruir para siempre la vida de un inocente. En el hospital, la situación tampoco daba tregua. Munever permanecía despierta, pero seguía encerrada en un silencio que desesperaba a quienes la rodeaban. Sus padres apenas se separaban de la puerta de la habitación. La observaban con una mezcla de alivio y tristeza, incapaces de comprender cómo aquella joven alegre había terminado convertida en una mujer aterrorizada por sus propios recuerdos. Su madre acarició lentamente su cabello. No tienes que seguir cargando sola con este dolor, hija. Munever cerró los ojos. Quería hablar. Necesitaba hacerlo. Pero cada vez que intentaba recordar aquella noche, las amenazas regresaban con la misma fuerza. La voz de aquel hombre seguía retumbando dentro de su cabeza. Si cuentas algo, no solo acabaré contigo. Aquella frase seguía paralizándola. No era únicamente su propia vida la que creía estar en peligro. Temía que el agresor cumpliera sus amenazas contra las personas que más quería. Mientras tanto, Hamiyet continuaba convencida de que la prioridad seguía siendo impedir cualquier riesgo para el patrimonio de Yusuf. Ignoraba por completo el alcance del drama que se desarrollaba en el hospital y seguía esperando que Java entregara el contrato firmado cuanto antes.
Sin embargo, cuando Habba llegó con el documento entre las manos, la escena fue muy distinta a la que Hamiyet había imaginado. La joven dejó cuidadosamente el contrato sobre la mesa. Su expresión era tranquila. Ya no había rabia, solo una profunda decepción. Aquí está la firma que tanto querías. Hamiyet tomó el documento convencida de haber ganado aquella batalla, pero Habba añadió inmediatamente: no lo hice por ti. Lo hice para que nadie vuelva a poner en duda el amor que siento por Yusuf. Aquellas palabras dejaron incluso a Hamiyet sin respuesta durante unos segundos, porque comprendió que, lejos de humillarla, aquella decisión había fortalecido todavía más la posición de Habba. Mientras ese conflicto parecía entrar en una calma momentánea, la investigación seguía acelerándose. El testigo finalmente aceptó hablar con Yusuf y con las autoridades. Su relato confirmó que días antes había visto una fuerte discusión entre Munever y Jid en un lugar apartado. La joven intentaba marcharse. Él insistía en seguirla. La conversación parecía cada vez más agresiva, pero el hombre también reconoció algo importante. No llegó a presenciar ninguna agresión física, solo vio a Munever abandonar el lugar completamente alterada y llorando. Aquella declaración reforzaba las sospechas, pero seguía sin demostrar quién era responsable de los golpes encontrados por los médicos. La incertidumbre continuaba. Yusuf apretó los dientes. Cada respuesta traía consigo nuevas preguntas. En ese mismo instante, uno de los policías recibió una llamada urgente. Habían localizado finalmente a Jid. El joven apareció completamente agotado y desorientado después de pasar horas sin contactar con nadie. Antes incluso de que pudiera explicar dónde había estado, fue informado de que existía una denuncia relacionada con la agresión sufrida por Munever. La sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Qué están diciendo? Los agentes le pidieron que los acompañara para prestar declaración. Jid no opuso resistencia. Mientras subía al vehículo policial, apenas podía comprender cómo la mujer que amaba había terminado hospitalizada y por qué todas las sospechas recaían ahora sobre él. Al mismo tiempo, Yusuf decidió regresar al hospital. Sentía que había llegado el momento de hablar nuevamente con Munever, no como investigador, no como alguien que buscaba culpables, sino como la única persona capaz de convencerla de que ya no estaba sola. Entró lentamente en la habitación. Ella abrió los ojos al escuchar sus pasos. Esta vez no hubo preguntas. Yusuf simplemente se sentó junto a la cama. Después de unos segundos de silencio, habló con una serenidad que escondía una inmensa determinación. No voy a presionarte, pero tampoco voy a permitir que cargues sola con esta pesadilla. Los ojos de Munever comenzaron a humedecerse. Él continuó. He visto demasiadas personas destruir su vida por culpa del miedo. No dejaré que eso te ocurra a ti. La joven respiró profundamente. Por primera vez desde que despertó, pareció reunir el valor suficiente para enfrentarse a sus propios recuerdos. Sus labios comenzaron a moverse lentamente. Yusuf acercó un poco más la silla para escucharla. Ella lo miró directamente a los ojos. Ya no apartaba la vista. Ya no parecía esconderse. Con la voz quebrada por el dolor, pronunció unas palabras que podían cambiar para siempre el destino de todos. Yo ya no quiero seguir callando. Pero antes de que pudiera revelar el nombre de la persona que había convertido su vida en un infierno, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un agente de policía acababa de entrar con una noticia que dejó a Yusuf completamente inmóvil. La declaración de Jid acababa de comenzar, y lo primero que había dicho era que existía otra persona involucrada, alguien cuya identidad podía desmontar todas las sospechas y cambiar por completo el rumbo de la investigación.